Bien, colegas, vamos a desarrollar casuística, conocimientos pedagógicos. Leamos el siguiente caso. A la hora de ingreso, Andrés, un estudiante de sexto grado, observa que Luis, uno de sus compañeros, entra al aula sin conversar y se sienta en su carpeta con rostro de preocupación. Al ver ello, Andrés se acerca y le pregunta qué le sucede. Luis le responde lo siguiente: lo que pasa es que ayer mi gato se lastimó una patita y está cojeando. No puede subirse solo a su cama y llora cuando pisa. No quería dejarlo hoy. ¿Cuál de las siguientes posibles intervenciones de Andrés evidencia empatía? Subrayemos: no deberías preocuparte tanto. Seguramente lo están cuidando bien en tu casa. Además, al salir del colegio, podrás ir a estar con él. Bien, como les expliqué en videos anteriores, vamos a usar la estrategia del descarte. Vamos a descartar las opciones menos pertinentes. Vamos a descartar la alternativa A. ¿Por qué? Porque no es una intervención empática. Le está diciendo no se debería preocupar tanto, lo cual no demuestra una situación de empatía. Vayamos a la alternativa B. Imagino lo preocupado que debes estar por no poder estar a su lado. Debe darte pena que estés sufriendo. ¿Alguien se ha quedado en tu casa cuidándolo? ¿Ven que esta intervención muestra más empatía? Yo me inclinaría por la alternativa B, pero analicemos la alternativa C. Estoy seguro que tu gato sanará pronto. Yo también tengo un gato y una vez se cayó del techo y también se lastimó la pata. Al día siguiente ya estaba caminando normal. Tampoco, no es una intervención empática. Bien, tenemos la respuesta, la alternativa B. Pregunta 28. Un docente presenta a los estudiantes de quinto grado la siguiente situación hipotética. Fernando regala uno de sus juguetes a su amigo, quien se alegró mucho por el regalo. Luego de felicitarlo por su acción, la docente pregunta a Fernando por qué lo hizo. Él responde: porque mi papá ahora me tendrá que comprar un juguete nuevo. El docente busca que los estudiantes reflexionen éticamente sobre la situación presentada. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es más pertinente para cumplir su propósito? A. Antes de saber la intención que tuvo Fernando, ¿qué pensaron sobre su acción? ¿Por qué? ¿Cambiaron sus opiniones acerca de la acción que realizó Fernando luego de conocer sus intenciones? ¿Por qué? Aquí se está reflexionando éticamente. Alternativa B. Si consideramos las intenciones de Fernando para regalar su juguete, ¿dirían que fueron egoístas? ¿Por qué? ¿Aconsejarían a Fernando para que actúe de forma generosa en otra situación? ¿Qué le dirían? En la alternativa B no hay una reflexión ética sobre la situación presentada. Alternativa C. Cuando el amigo de Fernando recibió el regalo, ¿cómo creen que se sintió? ¿Por qué? ¿Cómo creen que actuaría si se enterara de las razones de Fernando para regalarle el juguete? ¿Y ustedes cómo actuarían? Tampoco. En la alternativa A se está reflexionando sobre la intención que tuvo Fernando y qué pensaron sus compañeros sobre esa acción y si cambiaron sus opiniones después de enterarse cuáles eran las verdaderas intenciones de Fernando. Pregunta 29. Los estudiantes de quinto grado están investigando acerca de la diversidad de las regiones del Perú. Durante una de las actividades, un estudiante dice lo siguiente: el otro día, un señor en la televisión dijo que el clima de las regiones influye en el comportamiento de las personas.
Como ejemplo, el señor mencionó que en las regiones donde hace mucho calor, las personas son más flojas y no les gusta trabajar. La docente considera necesario promover la reflexión sobre el estereotipo expresado en el ejemplo citado por el estudiante. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para este propósito? A. Compartir con los estudiantes ejemplos de personas que destacan por su dedicación al trabajo y que viven en regiones con diferentes climas. Luego preguntarles qué creen que ha influido en estas personas para que sean muy trabajadoras. Entonces, ¿qué tanto influye el clima en que una persona sea trabajadora o no? Alternativa B. Preguntar a los estudiantes cómo creen que se siente trabajar cuando hace mucho calor. ¿Las personas tendrán ganas de trabajar? Luego explicarles que deben considerar que el calor genera mayor desgaste físico y por lo tanto hay que comprender las necesidades de las personas que habitan en zonas de climas cálidos. Vamos a tachar, aquí también vamos a usar la técnica del descarte. Vamos a tachar la alternativa B. ¿Por qué? Porque aquí la docente está asumiendo que es verdadera la afirmación que hizo el alumno. Con esta acción está reafirmando este estereotipo. En la alternativa C, explicar a los estudiantes que no es recomendable formarse una imagen de un grupo de personas a partir de una sola característica. Luego, preguntarles, ¿acaso no se puede reconocer aspectos positivos en las personas que habitan en regiones donde la temperatura es muy alta? Aquí también se está volviendo a reafirmar la misma postura. Se está afirmando que es cierta esa afirmación, lo cual no es correcto. Entonces tenemos a la alternativa A como la acción más adecuada para lograr el propósito de reflexionar sobre este estereotipo citado por el estudiante. Continuemos. Pregunta 30. Durante una reunión de coordinación, un grupo de docentes intercambia ideas sobre cómo abordar situaciones de conflicto que se producen entre los estudiantes. ¿Cuál de los docentes realiza un comentario que se corresponde con el manejo constructivo de conflictos? A. Paloma dice, me parece que lo indispensable para evitar los conflictos es garantizar que los estudiantes conozcan las normas y las tengan siempre presentes. Para ello, sugiero que coloquemos en cada aula un cartel con las normas de convivencia. Walter dice, creo que debemos propiciar que los estudiantes afronten los conflictos de manera provechosa para su vida y sus relaciones. Por ello, es importante que realicemos actividades que los ayuden a desarrollar estrategias para afrontar situaciones de conflicto. Alternativa C. Karen dice, considero que la mayor parte de los conflictos se generan porque los estudiantes por su etapa de desarrollo no pueden regular su comportamiento. Por eso propongo que realicemos una charla con los padres de familia para que juntos mejoremos la conducta de los estudiantes. Aquí también aplicamos la técnica del descarte. Vamos a descartar la alternativa C. Es la menos pertinente. Realizar una charla con los padres de familia no tiene relación con el manejo constructivo de conflictos. Veamos entonces entre la alternativa A y B. ¿Cuál es la más pertinente? ¿Colocar en cada aula un cartel con las normas de convivencia? ¿Será una manera de hacer un manejo constructivo de conflictos? No, pues no, ¿verdad? En cambio, en la alternativa B, Walter propone realizar actividades que los ayuden a desarrollar estrategias para afrontar situaciones de conflicto. Continuemos. Pregunta 31. Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes de quinto grado
han seleccionado noticias para compartirlas en plenaria. En este contexto, uno de los estudiantes comenta lo siguiente: yo encontré una noticia que decía que un chico compró un zorro andino llamado Rum Rum. Este chico dijo que lo compró pensando que era un perro y que solo cuando Rum Rum creció se dio cuenta de que no tenía el comportamiento normal de un perro e incluso se comía las gallinas que criaban sus vecinos. El docente busca aprovechar dicha noticia para favorecer que los estudiantes identifiquen asuntos públicos. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para dicho propósito? ¿Qué es lo que se quiere? Favorecer que los estudiantes identifiquen asuntos públicos. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para dicho propósito? Pedir a los estudiantes que planteen una acción que puedan realizar para prevenir la compra o venta de animales silvestres en su comunidad. Luego solicitarles que evalúen qué recursos requieren para llevar a cabo dicha acción. Aquí hay que entender que es un asunto público. Es aquello que atañe a toda una comunidad, al mismo chico, al mismo joven e incluso al animal. En este tipo de casos, de situaciones, nos pregunta por la más pertinente. Las tres pueden ser acciones correctas, pero ¿cuál es la más pertinente? Aquí por eso está subrayado más pertinente. Veamos. Pedir a los estudiantes que planteen una acción que pueda realizar para prevenir la compra y venta de animales silvestres en su comunidad. En la alternativa B, preguntar a los estudiantes si creen que haber creado un zorro como un animal doméstico afectó la convivencia en la comunidad y de qué manera. Pedirles que comenten si en la situación se ve afectado algún derecho del mismo chico, de los vecinos y del propio zorro. Aquí lo veo más completo. Yo me inclinaría por la alternativa D. Pero analicemos la alternativa C. Solicitar a los estudiantes que mencionen cómo creen que se sintió el chico cuando descubrió que la mascota que había comprado no era un perro sino un zorro. Luego pedirles que comenten qué habrían hecho ellos si les hubiese sucedido una situación similar. La alternativa C está descartada porque no se refiere a un asunto público de la comunidad. Entonces, entre la A y la B, la más pertinente es la alternativa B. Pregunta 32. En un barrio que presenta problemas crecientes de inseguridad y delincuencia, los docentes de sexto grado de una institución educativa buscan que los estudiantes problematicen este asunto público. Ojo, seguimos con el asunto público y empiecen a asumir una posición al respecto en el marco de la institucionalidad democrática. ¿Cuál de las siguientes actividades es la que más contribuye a lograr este propósito? Igual que en el caso anterior, aquí vamos a encontrar la más pertinente, la que más contribuye a lograr el propósito. Veamos las alternativas. Alternativa A. Pedir a los estudiantes que investiguen qué instituciones preservan la seguridad ciudadana. Luego invitar a especialistas de estas instituciones para que expliquen su labor y funciones, a partir de lo cual los estudiantes sistematizarán la información brindada. Alternativa B. Pedir a los estudiantes que recojan información de estadísticas sobre los tipos de actos delictivos más frecuentes en el barrio y que investiguen las causas de este tipo de actos. Luego, invitarlos a dialogar en plenaria sobre si los distintos actores están asumiendo sus responsabilidades frente al asunto público. Alternativa C. Pedir a los estudiantes que elaboren un diagnóstico de los principales problemas de seguridad que tienen
que tiene el barrio. Luego ayudarles a organizar grupos dentro de la policía escolar para que identifiquen la ocurrencia de dichos problemas en la institución educativa y sus alrededores y los reporten. ¿Cuál es la alternativa que más contribuye a lograr problematizar el asunto público? Vamos a usar la técnica del descarte. A ver, yo descartaría la alternativa A porque se va a invitar a especialistas para que expliquen su labor y funciones. No es relevante. No es la que más contribuye a lograr el propósito. Estaría entre la B y la C. A ver, yo me inclino por la alternativa B. Pedir a los estudiantes que recojan información de estadísticas sobre los tipos de actos delictivos más frecuentes y que investiguen las causas de este tipo de actos. Luego invitarlos a dialogar en plenaria sobre los distintos actores. Ojo, los distintos actores si están asumiendo o no sus responsabilidades. Allí pueden estar las autoridades municipales, la policía, la gobernación. Pregunta 33. Una docente está planificando que los estudiantes de quinto grado analicen el proceso de independencia del Perú y busca plantear algunas preguntas relacionadas con el estado de dicho proceso. ¿Cuál de las siguientes preguntas promueve el reconocimiento de la relevancia histórica del proceso de independencia? Analicemos las alternativas. A. ¿Cuáles fueron las principales causas que explican el logro de la independencia del Perú? Con eso se logrará promover el reconocimiento de la relevancia histórica. No, la alternativa A está descartada. Alternativa B. ¿En qué aspectos de la organización actual del Estado peruano influyó la independencia? Yo me inclino por la alternativa B. ¿Por qué? Porque está comparando la organización actual del Estado peruano respecto a la independencia y cómo influyó el proceso de independencia en la organización actual de nuestro Estado. Pregunta 36. Durante una sesión de aprendizaje, una docente busca que los estudiantes de quinto grado reconozcan el riesgo de desastres por la ocurrencia de lluvias en su localidad. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para ello? Pedir a los estudiantes que analicen una fotografía panorámica de la localidad en la que observan los elementos naturales y sociales. Esta vamos a descartarla. Analizar una fotografía no es lo más pertinente para que los estudiantes reconozcan el riesgo de desastres por la ocurrencia de lluvias. Alternativa B. Pedir que los estudiantes averigüen cuál es la frecuencia mensual de lluvias del último año en la localidad. Luego pedirles que a partir de la información recabada elaboren un calendario en el que señalen los meses en los que registran lluvias intensas y aquellos en los que las lluvias son de moderada intensidad. Veamos la alternativa C. Pedir a los estudiantes que pregunten a sus familiares mayores acerca de los daños materiales que causaron las lluvias intensas de años anteriores en la localidad. Luego pedirles que a partir de lo narrado por sus familiares elaboren un informe en el que identifiquen cuáles fueron los principales daños ocasionados por las lluvias. Yo me inclino por la C, la veo más completa la C. Habla de años anteriores. En cambio, en la alternativa B, solo está haciendo un análisis del último año. 38. Una docente tiene como propósito de aprendizaje que los estudiantes de primer grado reconozcan el patrón de la siguiente secuencia. ¿Qué grupo de preguntas es pertinente para favorecer el logro del propósito de aprendizaje? ¿Cuál es el propósito? Reconozcan el
patrón en la siguiente secuencia. El patrón de formación. Alternativa A. ¿Qué figuras están presentes en la secuencia? ¿Cuál es la primera figura? ¿Cuál es la segunda figura? ¿Creen que con ese grupo de preguntas se está favoreciendo el reconocimiento del patrón de formación? No, ¿verdad? Alternativa B. ¿Cuántos corazones observas en la secuencia? ¿Cuántos círculos? ¿Cuántas figuras observas en total en la secuencia? Tampoco, lo veo muy general, no es específico, no está señalando, no está instando a encontrar un patrón de formación. Veamos la alternativa C. ¿Con qué figura empieza la secuencia? Con corazón. ¿Cada cuántos círculos se repite la figura del corazón? Después de 2 círculos se repite un corazón. ¿Qué figura seguirá en la secuencia? Un corazón. Entonces, la alternativa C es la más pertinente. Pregunta 41. Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes de cuarto grado están representando gráficamente diversas fracciones. En este contexto, un estudiante realiza lo siguiente. Dibujó 3 círculos, los cuales están a la derecha, de igual tamaño y forma, para representar pizzas. Dividió cada círculo en 4 pedazos iguales. Luego, en cada círculo coloreó uno de los pedazos. Aquí lo he coloreado de azul. Después el estudiante explicó así. Tenía 12 pedazos de pizza y pinté 3. Ahora quedan 9 pedazos de pizza. Entonces, en total he comido 3/12 de pizza. ¿Cuál de los siguientes pasos propuestos por el estudiante es erróneo? A. Dividir cada pizza en 4 pedazos iguales. No, eso es correcto. Eso es correcto. Ha dividido cada pizza en 4 pedazos iguales. Ahí no hay problema. B. Indicar que luego de pintar 3 pedazos de pizza le quedan 9. Correcto. C. Considerar que los 12 pedazos graficados corresponden a una sola pizza. Ahí está el problema. No, aquí ha hecho mal el gráfico. Debía dibujar una sola pizza, dividirla en 12 partes y coger 3 partes. Ahí sí estaría representando 3/12 de una pizza. La pregunta dice, ¿cuál de los siguientes pasos propuestos por el estudiante es erróneo? La alternativa C. 45. Un docente de sexto grado busca promover en los estudiantes la comprensión del área y el perímetro de figuras geométricas. Para ello está planteando diferentes actividades. ¿Cuál de las siguientes actividades implica una mayor demanda cognitiva? Pedirles que hallen el área y el perímetro de un cuadrado donde uno de sus lados mide 14 centímetros. ¿Será de mayor demanda cognitiva? Es fácil determinar el área y el perímetro teniendo los lados. No implica mayor trabajo intelectual. Alternativa B. Pedirles que determinen si es posible que 2 rectángulos que poseen el mismo perímetro tengan diferente área. Analicemos la alternativa C. Pedirles que indiquen los datos que se deben considerar para hallar el área y el perímetro de un rectángulo. Indicar los datos para hallar el área de un rectángulo son simples. Simplemente base por altura. Entonces no implica mayor demanda cognitiva. Siendo la respuesta la alternativa B. Que determinen si es posible que 2 rectángulos que poseen el mismo perímetro tengan diferente área. 46. Como parte de una sesión de aprendizaje, una docente planteó a los estudiantes de quinto grado la siguiente actividad. Este rectángulo representa los 3/4 de una unidad. ¿Cómo será esta unidad? Grafícala.
Mientras los estudiantes realizan la actividad, la docente se acerca a un grupo y escucha el siguiente diálogo. Rosa dice: es muy fácil, hay que dividir el rectángulo en 4 partes iguales y sombrear solo 3 de esas partes. Elisa dice: no, Rosa, la unidad debe ser un poco más grande porque este es como 3 rectángulos pequeños y la unidad como 4. Juan dice: creo que Elisa tiene razón. La unidad debería ser más grande, tendría que ser 4 veces más grande que este rectángulo. ¿Quién de los 3 estudiantes evidencia una adecuada comprensión de la situación propuesta? El rectángulo lo vamos a representar de este modo. Listo, ahí tenemos representado el rectángulo que representa la unidad. Y los 3/4 es la parte sombreada. ¿Quién está en lo correcto? ¿Rosa, Elisa o Juan? ¿Quién está en lo correcto? Elisa dice: la unidad debe ser un poco más grande porque este es como 3 rectángulos pequeños. 1, 2, 3 y 4. Elisa dice: la unidad debe ser un poco más grande porque el rectángulo sombreado representa a 3 rectángulos pequeños y la unidad a 4, siendo la respuesta la alternativa B, Elisa. 48. Un docente planifica la siguiente actividad para sus estudiantes de 5º grado. Entregar una moneda a cada estudiante para que la lance al aire, luego preguntar: ¿qué crees que saldrá? ¿Cara o sello? Cuando la lanzas por primera vez, ¿podemos saber qué pasará en el lanzamiento número 24? Después preguntar: ¿y en el lanzamiento número 40? Luego solicitar que comparen sus respuestas con la de sus compañeros. Finalmente preguntar: ¿se puede hacer alguna suposición sobre lo que pasará en el lanzamiento número 100? ¿Por qué? ¿Cuál es el principal propósito de aprendizaje que busca promover el docente al planificar esta actividad? Que los estudiantes propongan hipótesis acerca de un suceso aleatorio, que los estudiantes identifiquen los casos favorables de un suceso, o que los estudiantes comparen probabilidades de distintos sucesos. Aquí se está haciendo referencia a probabilidades. Y en probabilidades tenemos que identificar los casos favorables de un suceso para poder determinar el número de lanzamientos, para determinar la probabilidad de ocurrencia de un suceso en el lanzamiento 24, en el lanzamiento 40 o en el lanzamiento 100. Aquí el principal propósito de aprendizaje es identificar casos favorables. Esto nos va a ayudar a determinar la probabilidad de ocurrencia de un suceso. Lea la siguiente situación y responda las preguntas 52 y 53. Los estudiantes de 4º grado han descubierto que en el huerto de la institución educativa hay caracoles y se lo han comentado a la docente. En este contexto, ella les propone investigar acerca de los caracoles para elaborar dípticos que ofrezcan información a la comunidad educativa sobre cómo viven estos moluscos. Como parte de la investigación, los estudiantes realizaron algunas observaciones iniciales en el huerto para plantear hipótesis sobre cómo viven los caracoles. Luego, como parte de la búsqueda de información para sus dípticos, un grupo de estudiantes encontró el siguiente texto y lo compartió con la clase. El caracol de tierra es un molusco que carece de huesos y esqueleto interno. Posee concha o caparazón en forma de espiral que carga sobre la espalda. Esta es dura y su cuerpo blando. Además, el caracol puede contraer todo su cuerpo en el interior de su concha. El caracol tiene 4 cuernos llamados tentáculos. Los 2 largos encima de la cabeza terminan en los ojos. Estos le permiten distinguir cambios de luz
por ejemplo el día o la noche. Los dos pequeños debajo de la cabeza le sirven para tocar, sentir y olfatear. Si se tocan los cuernos del caracol, este los guarda para protegerlos. La boca del caracol es muy pequeña. A pesar de esto puede comer una gran cantidad de plantas, frutas y algas. Tiene una lengua áspera como una lija llamada rádula. Esta lengua tiene pequeños dientes que desgarran y aplastan la comida para digerirla correctamente. Con la rádula, el caracol lija los alimentos que come. El caracol se desplaza reptando y contrayendo su cuerpo. No sabe caminar hacia atrás. Al avanzar, deja un rastro de baba que le permite deslizarse mejor sobre el suelo o sobre las hojas. Los caracoles terrestres son increíblemente lentos. La velocidad depende de la especie, pero por lo general oscila entre los 1,3 y 2 centímetros por segundo. Respondamos a la pregunta 52. La docente busca que los estudiantes comprendan el sentido del texto. Para ello les ha propuesto algunas preguntas. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más adecuada para que los estudiantes obtengan información explícita? Ojo, aquí tenemos que diferenciar qué es información implícita y explícita. Explícita es aquella que está escrita, que es visible, que la podemos ver en el texto. En cambio, la implícita es la que tenemos que deducir. A ver, ¿cuál de las siguientes alternativas será información explícita? ¿Con qué partes de su cuerpo se alimenta el caracol? ¿Por qué el caracol se contrae al interior de su concha? ¿Qué le permite al caracol deslizarse mejor sobre las hojas? La alternativa C. ¿Qué le permite al caracol deslizarse mejor sobre las hojas? La baba que derrama para desplazarse. 53. La docente y los estudiantes se encuentran comentando el texto leído. En este contexto, uno de los estudiantes afirmó lo siguiente: ¿entonces los caracoles son capaces de morder cualquier cosa? Seguro pueden hacerle hueco a una puerta. ¡Qué increíble! No sabía que tenían dientes tan fuertes. La docente nota que el comentario del estudiante se basa en el tercer párrafo del texto. Por ello busca ayudarlo a interpretar adecuadamente el contenido del texto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr su propósito? Proponerle releer el tercer párrafo del texto para que busque la información acerca de que los caracoles muerden cualquier objeto. Sobre esta base, preguntarle si cree que es posible afirmar que los caracoles pueden agujerear una puerta con sus dientes. Alternativa B. Pedirle que señale en el texto los tipos de alimentos que los caracoles pueden comer con sus dientes. Después mencionarle que entre dichos alimentos no se encuentran las puertas. No, esta alternativa la descartamos de antemano. Esta alternativa no se enmarca dentro del enfoque constructivista. La alternativa C. Subrayar las ideas del tercer párrafo, en donde se menciona cómo se alimenta el caracol. A partir de esto, leerle la información referida a los dientes del caracol y explicarle que en realidad lo que hacen es desgarrar las hojas y las frutas. De igual modo, aquí la docente le está dando la respuesta al estudiante, lo cual no se enmarca en el enfoque constructivista, siendo la respuesta la alternativa A. Lea la siguiente situación y responda las preguntas 54 y 55. Los estudiantes de cuarto grado van a elaborar una antología de cuentos tradicionales de diversos países del mundo. En este contexto, la docente les ha proporcionado diversos textos para que en equipos seleccionen aquellos que quisieran incluir en la antología. A continuación se presenta un pasaje de uno de los textos que están leyendo.
El pequeño llegó al castillo y llamó a la puerta. Una enorme mujer abrió y le preguntó: ¿Qué haces aquí? ¿No sabes que este es el castillo de un feroz ogro que come niños? Mejor huye cuanto antes. Pero Juan, que no quería irse con las manos vacías, le pidió amablemente: ¿podría darme algo de comer? Hace días que no pruebo bocado. La giganta, que era la esposa del ogro, se apiadó del pequeño y lo dejó pasar. Te prepararé una rica sopa, pero apura el trago y vete enseguida, antes de que regrese mi marido. Mientras Juan bebía, empezaron a oírse unos golpes inquietantes. ¡Pum! 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 Eran los ruidosos pasos del temible ogro, que se oían cada vez más cerca del castillo. La mujer escondió a Juan dentro del tazón de sopa. El ogro se sentó a la mesa esperando que su esposa le sirviera el almuerzo. Era enorme, barbudo y con una gran nariz. Con su olfato de ogro empezó a husmear el aire. «Mmm, huelo carne humana. ¿Tienes alguna sorpresa para mí?» «No, mi amor, debe ser el olor que quedó del pequeño que cenaste anoche. Hoy he asado un cordero entero para ti». Pregunta 54. Luego de leer el texto, los estudiantes realizaron algunos comentarios. ¿Cuál de los estudiantes deduce información del texto? Veamos. Alejo dice: el ogro dijo que sentía el olor a carne humana en la casa. Brenda dice: Juan le dijo a la giganta que él no había comido nada en varios días. Carmelo dice: seguro que el ogro se hubiera comido a Juan si la giganta no lo escondía. ¿En cuál de estas afirmaciones se deduce información del texto? En la alternativa C, ¿verdad? Carmelo está deduciendo que si la giganta no escondía a Juan, el ogro se lo hubiera comido. Carmelo es el que hace una deducción en base al texto que se ha leído. 55. Durante el intercambio de ideas sobre el texto, la docente realiza algunas preguntas a los estudiantes para profundizar en la lectura del texto. ¿Cuál de las siguientes preguntas no se centra en promover la reflexión sobre el contenido del texto? ¿Qué piensas sobre el trato que la esposa del ogro le dio a Juan? Allí hay reflexión sobre el contenido del texto. ¿Por qué la giganta le pidió a Juan que se apure en tomar la sopa que le preparó? Ahí no hay reflexión, simplemente hay transcripción de lo que dice en el texto. Alternativa C. ¿Con qué intención el narrador del texto menciona las características físicas del ogro? Aquí también hay reflexión sobre el contenido del texto. Se nos cuestiona lo siguiente: ¿cuál de las siguientes preguntas no se centra en promover la reflexión sobre el contenido del texto? La alternativa B. 62. Un equipo de estudiantes de cuarto grado está practicando su exposición sobre la utilidad de contar con un DNI para diversas actividades de la vida cotidiana. Esta exposición la presentarán a los compañeros del aula. En este contexto, los integrantes del equipo están practicando sus intervenciones. A continuación se presenta un fragmento de la intervención oral de uno de ellos. Armando dice: buenos días, mi nombre es Armando. Yo me encargo de hacer la introducción del tema de nuestra exposición. ¿Qué más? Vamos a hablar sobre por qué los niños también necesitamos DNI. Por ejemplo, la vez pasada mis papás me llevaron a unos juegos y pedían DNI a todos los niños para dejarnos entrar a cada juego. En algunos casos, los trabajadores verifican si tienes la edad necesaria para algunos juegos. Yo quería subir a uno y no pude. Era un juego para saltar. Se llama Saltarín. Antes, cerca de mi casa, hicieron una feria con juegos. Y me subí a uno y fue bien divertido, pero era más chico. Ese día
Recuerdo que luego de saltar un ratazo, fuimos a comer helados y después fuimos a un restaurante. Yo quería comer papas fritas nomás, pero mi mamá me dijo que primero debía comer mis verduras y me las tuve que comer. Al final me llené con las verduras y solo comí unas cuantas papitas. Como parte del monitoreo de la actividad, el docente nota que el texto oral del estudiante evidencia logros y algunos aspectos a mejorar. ¿En cuál de los siguientes aspectos es necesario que el docente retroalimente al estudiante? La presencia de ideas que se desvían del propósito del texto, el uso limitado de conectores para enlazar las ideas del texto o la presencia de muletillas en diversos pasajes del texto. Desde mi punto de vista, el aspecto que es necesario retroalimentar en el estudiante es la presencia de ideas que se desvían del propósito del texto. ¿Por qué? En su exposición el estudiante debe hablar sobre la utilidad del DNI en los menores. Al final de su exposición se desvía del propósito del texto. Cuenta de una feria que hicieron cerca de su casa, que se subió allí, que fue divertido, que quería saltar, que comió helados, siendo la respuesta la alternativa A. Lea la siguiente situación y responda a las preguntas 67, 68 y 69. Luego de asistir a una función de teatro de sombras, los estudiantes de cuarto grado se han mostrado interesados en conocer más sobre la luz y las sombras. En este contexto, el docente solicita a los estudiantes que en equipos presenten propuestas orientadas a identificar qué aspectos influyen en la formación de las sombras. Uno de los equipos está interesado en saber cómo cambia el tamaño de las sombras. Para ello proponen la siguiente propuesta de indagación. Buscaremos un cuarto oscuro, luego conseguiremos una linterna, después un lápiz de 15 centímetros de largo sin borrador. Esto servirá de base para que pueda apoyarse en el piso. 2. En el cuarto oscuro ubicaremos el lápiz en posición vertical, sobre el suelo. Luego colocaremos la linterna de forma horizontal a ras del suelo y alumbraremos el lápiz por 1 minuto a diferentes distancias. Las distancias son las siguientes. Primero, la linterna encendida se ubica a 5 centímetros del lápiz, después a 10 centímetros, finalmente a 15 centímetros. 3. Observaremos lo que pasa con el tamaño de la sombra del lápiz. Se plantea la siguiente pregunta. ¿Cuál es la variable independiente en la propuesta de indagación de los estudiantes? En este tipo de preguntas hay un truco para poder reconocer fácilmente la variable dependiente y la variable independiente. Aquí tenemos las siguientes variables: el tiempo, la distancia, la longitud. Y me hago la siguiente pregunta. ¿La longitud de la sombra depende del tiempo en el que la linterna iluminará el lápiz? No, ¿verdad? La longitud de sombra del lápiz depende ¿de qué? ¿Depende de la distancia entre el lápiz y la linterna? ¿O depende del tiempo en el que la linterna iluminará el lápiz? ¿De qué depende? Depende de la distancia entre el lápiz y la linterna. Esto quiere decir que la variable dependiente es la longitud y la variable independiente es la distancia. Ya tenemos la variable independiente, siendo la respuesta la alternativa B. 68. Tomando en cuenta el propósito del equipo, ¿cuál de las siguientes alternativas es un ajuste que es necesario que los estudiantes realicen para mejorar su propuesta de indagación? Incluir una experiencia en la que coloquen la linterna y el lápiz juntos, utilizar un lápiz de diferente longitud en cada una de las experiencias, o medir la longitud de la sombra del lápiz en cada una de las experiencias. ¿Con cuál de estos ajustes se mejorará
la propuesta de indagación? Yo me inclino por la alternativa C. Esto ayudará a mejorar la propuesta de indagación, siendo la respuesta la alternativa C. Lea la siguiente situación y responda a las preguntas 70 y 71. Los estudiantes de cuarto grado se encuentran indagando en equipos sobre el crecimiento de las plantas. En este contexto, un primer equipo de estudiantes realizó la siguiente indagación. 1. Sembraron 2 variedades de semillas de frijol, canario y negro, en 2 recipientes iguales utilizando la misma cantidad y tipo de tierra. 2. Colocaron ambos recipientes en una ventana donde pudieran recibir suficiente luz. 3. Regaron cada recipiente con la misma cantidad de agua 2 veces por semana los mismos días. 4. Registraron la altura alcanzada por las plantas cada 7 días. Respondamos a la pregunta 70. ¿Cuál es la variable independiente en la indagación de los estudiantes? Aquí vamos a usar la misma estrategia que en la pregunta anterior. Las variables son la altura alcanzada por las plantas, la variedad de semilla y la cantidad de agua. Nos preguntamos del siguiente modo. ¿La altura alcanzada por las plantas depende de la variedad de semilla? Sí, ¿verdad? Y no al revés, que la variedad de semilla depende de la altura alcanzada por las plantas. No. Entonces aquí estamos frente a una variable dependiente. La altura alcanzada por las plantas depende de la variedad de semilla, que es la variable independiente, siendo la respuesta la alternativa B. 71. Un segundo equipo de estudiantes propone realizar la siguiente indagación. Nosotros queremos probar si es que la luz hace que las plantas crezcan más o no. Para comprobarlo sembraremos solo semillas de frijol canario. Utilizaremos la misma cantidad y tipo de tierra para sembrar estas semillas. Luego colocaremos uno de los recipientes en una ventana donde pueda recibir mucha luz y lo regaremos una vez todos los días. El otro recipiente lo colocaremos en un lugar donde reciba poca luz y lo regaremos una vez al día, dejando un día. Finalmente observaremos y anotaremos la altura alcanzada por las plantas cada 7 días. El docente ha identificado algunos aspectos a mejorar en la formulación del plan de indagación de este equipo. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para brindar retroalimentación a los estudiantes? ¿Por qué han decidido usar una sola variedad de frijol canario? ¿Cuántas variedades ha utilizado el primer equipo? B. ¿Cómo van a regar la planta que colocarán en la ventana? ¿Será suficiente regarla una vez todos los días? C. ¿Qué es lo que quieren comprobar? ¿Qué es lo único que debería ser diferente para cada semilla? Aquí yo me inclino por la alternativa C. ¿Qué es lo que quieren comprobar? ¿Qué es lo único que debería ser diferente para cada semilla? Siendo la respuesta la alternativa C. Lea la siguiente situación y responda a las preguntas 72 y 73. 2 estudiantes de sexto grado dialogan sobre la posibilidad de teñir flores. A continuación se presenta la transcripción de una parte de dicho diálogo. Junior dice: Clara, ¿sabes que algunos comerciantes cambian el color de los pétalos de las flores colocando sus tallos en agua coloreada? Yo quisiera teñir flores con los colores que me gustan, pero he visto que a veces demoran hasta un día en teñirse. Clara dice: ¡Qué interesante! Y si ponemos en un recipiente con agua coloreada flores blancas de tallo grueso y otras de tallo delgado, luego durante 1 hora observamos cuál de las flores se colorea más. En la propuesta de indagación de Clara, ¿cuál es la variable dependiente? La intensidad de la coloración de los pétalos, la cantidad de agua coloreada en la que colocan los tallos, o el tiempo durante el cual observarán los cambios en la coloración de las flores. Nos vamos a hacer la pregunta. ¿La intensidad de la coloración de los pétalos depende de qué? De la cantidad de agua coloreada en la que colocan
los tallos o del tiempo durante el cual observarán los cambios en la coloración de las flores. La intensidad de la coloración de los pétalos depende de la cantidad de agua coloreada. Entonces, la variable dependiente es la intensidad de la coloración, siendo la respuesta la alternativa A. 73. ¿Qué proceso de la nutrición de las plantas está involucrado directamente en la indagación propuesta por Clara? Clara dice, y si ponemos en un recipiente con agua coloreada flores blancas de tallo grueso, ojo aquí, Clara está refiriéndose a usar flores de tallo grueso y otros de tallo delgado. ¿Qué proceso de la nutrición de las plantas está involucrado directamente en la propuesta de Clara? ¿La transpiración, la fotosíntesis o el transporte? Clara hace referencia al tallo de las plantas y la función de nutrición de las plantas se da por medio del transporte, y el transporte de nutrientes para la planta se realiza por el tallo de la planta. Entonces la función, el proceso de nutrición involucrado en esta indagación, transporte de nutrientes del suelo hacia la planta, siendo la respuesta la alternativa C.